El tutorial de hoy es... Y en el día de hoy estaremos haciendo esta linda taza con un erizo y la estaremos realizando con porcelanicrón. Es muy fácil de hacer, queda personalizada, le podrás colocar el nombre que quieras, así que vamos a colocarnos manos a la obra. Bueno, y comenzar entonces a hacer nuestro erizo, y para ello tengo tres tonos de grises, tres colores diferentes de gris, un gris oscuro, mediano y clarito. Voy a tener negro, voy a tener rojo, y también para el cuerpo voy a utilizar un color habano muy pálido, muy clarito, que lo pueden utilizar ustedes con un poquito de café para hacer el habano. Para empezar, entonces voy a tomar un poquitico de la masa, voy a hacer una bolita, luego una gotica y levemente la voy a ir aplastando. Voy a ir haciéndolo directamente sobre la taza para que se nos adapte a la forma de nuestra taza. En este caso estoy utilizando una que es de color y que es de tono mate, entonces va a ir muy bien con el contraste de los tonos opacos de nuestro erizo. Y para la cara entonces hago una bolita, luego aplasto ligeramente la mitad de la bolita y voy puliendo para que quede la trompa bien puestecita allí. Y ya tengo entonces el cuerpo. Lo que voy a empezar a hacer son la parte de las púas que tiene nuestro erizo. Para las púas voy a hacer como si fueran hojitas. Hago una gota o una bolita, luego una gota, luego la aplasto y luego con el punzón de lanceta hago una rayita en la mitad. Así que me voy a poner a hacer muchas púas en los tres tonos diferentes. Vamos a hacer unas más pequeñitas, otras un poquito más grandes, y vamos a adelantar el trabajo haciendo muchas para luego poder empezar a hacer la parte de nuestro muñeco. Y una vez tenga algunas cuantas hechas, entonces voy a comenzar a hacer las paticas de nuestro erizo, y para ello entonces tomo también otro poquitico del mismo color que hicimos el cuerpo. Voy a hacer una bolita, luego voy a hacer como una especie de gota que quede gruesita, aplasto en la parte de abajo y luego con la lanceta voy a dividir los tres deditos de nuestro muñeco. Y luego simplemente lo coloco en la parte del cuerpo y luego repetimos y hacemos la otra patica para el otro lado. Si ustedes quieren pueden colocar en la parte donde terminan los dedos una linecita con el mismo punzón de lanceta como para que se vea donde terminan bien los deditos. Bien, y voy a comenzar entonces ya a colocar las púas de nuestro erizo y voy a empezar con el color más oscuro. Aplico un poquitico de pegante. Recuerden que para todas las partes de nuestro muñeco debemos estar aplicando pegante. En este caso yo utilizo cola vinílica, aquí en Colombia se llama también como colbón o ega, o cola carpintero, o el pegante blanco que se utiliza para la escuela común y corriente. Lo que sí es que se debe utilizar uno que sea bien espesito. Y vamos entonces a ir colocando las púas en la parte de abajo. Y vamos a ir colocando las más oscuras alrededor como en la primera capa. Luego vamos a ir subiendo con las otras que son de un tono medio y al final en el bordecito colocamos las que son de tono clarito. Aquí le acabo de hacer el ombliguito a nuestro erizo y entonces así sucesivamente vamos a ir subiendo y ir colocando cada una de las púas alrededor del cuerpo de nuestro muñeco. Bien, y antes entonces de continuar con el resto de nuestro muñeco, lo que vamos a hacer es hacer algunos detalles de la carita. Y para ello entonces estoy afirmando primero la parte de los ojitos y voy a colocarle entonces con los dedos, con las yemas de los dedos voy a aplastar levemente a ambos lados y luego con el punzón de lanceta voy a hacer la boca. En este caso la boca la voy a hacer de medio lado, o sea la mitad de la boquita nada más, y hago la incisión y ya. Y luego entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar una bolita negrita, que voy a hacer bolita, un poquitico de cilindro, un poquito ovalado, la aplasto y le coloco la nariz a nuestro muñeco. Y bueno, entonces voy a colocar el resto de púas alrededor, unas cuantas más, terminar de colocarlas hasta el borde del cuerpo. Y luego entonces voy a empezar a hacer las manitos, las que van en la parte de la cara.
y para ello entonces voy a hacer una bolita, una gota, voy a cortar un pedacito para sacar el dedo pulgar y luego entonces aplasto levemente y voy a cortar ya los 3 deditos de nuestro muñeco. Y con el punzón levemente voy a también a pulir que los dedos se vean muy puliditos. Esta parte hay que hacerla con mucha calma, con mucho cuidado para que la mano se vea muy bonita, en especial porque es un tamaño muy pequeño, entonces necesitamos pulirla muy bien. Una vez terminadas las manitos, las vamos a reservar por un momento a un ladito para después colocarla en el muñeco, porque primero vamos a hacer otros detalles más. Con la masita roja vamos a sacar 2 tiritas que queden muy delgaditas, con mucha paciencia. Si ustedes tienen la herramienta que es la duya o el eyector, pueden sacarlo con la duya. Yo lo estoy haciendo manualmente para que vean que también no hay problema si no tenemos las herramientas. Y luego de tener las tiritas muy delgadas, realmente muy delgadas, vamos a hacer los corazones. Vamos a cortar aproximadamente unos 5 centímetros de la tirita. Vamos a doblarla que quede como una gota y luego con el punzón en la parte de arriba aplastamos levemente para que se vuelva como el corazón. Es muy fácil de hacerlo y entonces ya le vamos a ir dando con cuidado la formita y lo vamos a colocar ya en la parte de la cara de nuestro muñeco. Pero antes, con el punzón, un punzón de bolita, vamos a hacer los huequitos de los ojos, le colocamos la pepita negra, las 2 bolitas negras y ahí sí ya podemos colocar las gafas en nuestro muñeco. Y una vez entonces hemos puesto los corazoncitos, ya los detallitos de la cara, vamos a colocar las manos y terminaremos de colocar las púas bien alrededor de la cabeza, como veníamos haciendo con el cuerpo, que empezábamos con la parte de las púas oscuras, luego las medianas y luego las más claritas, y las vamos a ir colocando así sucesivamente. Bueno, una vez hemos terminado entonces ya nuestro muñequito, le podemos colocar otros detalles como unos corazoncitos al lado. Lo vamos a dejar secar totalmente, siquiera unos 2 días para que la masa esté totalmente dura, y voy a empezar a trabajar la resina. Entonces tengo aquí resina de gemelos, que son estos 2 componentes, los pueden conseguir en las tiendas de manualidades. Buscan como resina de gemelos, son estos 2 tarritos, que el uno es la resina y el otro es el catalizador. Entonces se aplican las 2 partes iguales, se revuelve según las instrucciones del empaque, se tienen que revolver y luego lo voy a aplicar sobre el muñeco. A mí me gusta aplicarlo con un pincel que por lo regular se tiene que botar después, así que pueden utilizar un pincel que sea muy viejo o un pincel que sea muy económico, y o después lo pueden lavar también con un solvente llamado thinner, un solvente para pintura, pero igual el pincel no va a quedar tan bueno. El caso es que me gusta aplicarlo con pincel porque así puedo aplicarlo bien por dentro de las púas y todo. Es importante que lo apliquen por los bordes, porque lo que realmente va a asegurar la pieza o el muñeco al pocillo va a ser la resina, no tanto el pegante que le aplicamos para pegarlo al pocillo, sino la resina. Entonces vamos a ir aplicándolo por los bordes, luego lo aplicamos en todo el muñeco. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que como no es una superficie totalmente plana, la resina puede tender a chorrearse un poquito, entonces tenemos que estar revisando cada determinado tiempo para estar limpiando si la resina se corre un poquito. Bien, y una vez hemos aplicado toda la resina, la vamos a dejar secar más o menos unas 24 horas. Bien, entonces así queda nuestra tacita. Ya saben, lo único que es dejar secar la resina. Pueden también colocarle el nombre de la persona a quien se lo van a hacer. Lo pueden pintar con acrílicos común y corriente y luego le aplican la resina a las letras para que pueda durar. Así queda nuestra taza. Espero que te haya gustado mucho. Cuéntame si quieres más ideas de estas tazas decoradas o qué otras ideas quieres que esté haciendo durante este año. Así que, como siempre, te invito a suscribirte, a dejar el comentario, a darle un like a este video y vernos en el próximo tutorial.